¿Cómo? ¿Cuándo es eso? El 11 y 12 de noviembre. ¿Qué días cae? Miércoles, jueves y viernes. 10, 11 y 12. O sea, el jueves 11. Claro. El jueves. El jueves. Entonces, jueves 11 de noviembre. ¿A qué horas puede ser eso? ¿En la mañana? ¿En la mañana o en la tarde? Digamos usted, yo voy a hacer que modifiquen las mesas. Digamos, como son las 11 o 12. ¿Sí? ¿Puede ser a las 12:20? Sí. ¿O a las 10 de la mañana? ¿O a las 10? ¿A las 10? Ya, bacán. A las 10. Entonces, Hegel y la filosofía de la naturaleza. Ya. ¿Dónde? Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Tiene usted correo o teléfono para contactarlo con usted? En el auditorium que hay abajo. En el auditorio 1, yo creo que va a ser. ¿Dónde es eso? En el primer piso. Ya. cperez@ctcinternet.cl. El único punto es ese. Ya. Todo seguido. Me avisas. Sí, claro. Hasta que quede. Esta semana. Ahí viene. A la 1, a las 2 y a las 3. A lo mejor una de las razones por las cuales Hegel pasó violentamente de moda son las cosas que se supone que dijo sobre la historia. Como vamos a ver, a Hegel se le atribuye el concepto romántico de historia, que fue, junto con todo el romanticismo, rechazado como muy visceralmente por los creadores de las ciencias sociales, por los que fundaron las disciplinas de las ciencias naturales. Ahí se nota que los amigos del difunto, que eran sus discípulos, se sacaron mala nota en el curso de lógica. Para mi gusto nunca llegaron a entender la noción de historicidad en Hegel. Nos vamos a dedicar a eso. Y es complicado entender la historicidad de Hegel porque ahí queda muy de manifiesto la extrañeza de la lógica hegeliana, de la concepción hegeliana de lo real. ¿Cómo puede haber una teleología inmanente? Es una paradoja. Como hemos visto, una de las condiciones de la teleología es que la meta esté más allá del proceso. ¿Cómo puede haber un progreso negativo? O sea, una de las condiciones del progreso es que sea para mejor. Entonces uno dice, claro, progresó lo peor. ¿En qué sentido progresó? O progresó a través de lo peor. ¿Sí? ¿Cómo puede ocurrir que los pueblos sean sujetos cuando lo obvio, lo cotidiano, es que los individuos son los sujetos y que los pueblos son colecciones? Pero sobre todo, ¿cómo puede ocurrir
que el tiempo esté en el concepto y no el concepto en el tiempo. Es el máximo misterio, digamos. Entonces, para poder abordar esas que para el sentido común o para la operación moderna del pensamiento son abiertamente paradojas, es que voy a hacer un repaso rápido, ¿no es cierto?, sobre las nociones de temporalidad y evolución que hay, por decirlo de alguna manera, antes del concepto de historia en Hegel. En Hegel, claramente, temporalidad, evolución e historia no son la misma cosa, ni se implican mutuamente. ¿Sí? La primera cuestión es la noción simple de temporalidad, a la que hay que ponerle un apellido, ¿eh? Porque todas las culturas humanas han tenido noción del paso del tiempo y han tenido han hecho una cierta problematización de lo que significa el tiempo. La temporalidad para la modernidad es una cuestión bien determinada y que no se encuentra en ninguna otra cultura humana. A esa temporalidad la voy a llamar temporalidad mecánica. A lo mejor si hiciéramos, ¿no es cierto?, un vistazo todavía más rápido a las concepciones anteriores, uno podría decir todas las culturas humanas han tenido un concepto orgánico del tiempo. Han asociado el tiempo con su contenido. El tiempo no era independiente del contenido. O sea, el tiempo y el destino eran más o menos la misma cosa. Prácticamente todas las culturas anteriores, salvo la cultura cristiana, además, tuvieron un concepto cíclico del tiempo. ¿No? Como dice un antropólogo popular, Mircea Eliade, una noción, ¿no es cierto?, la noción del eterno retorno. ¿No? El tiempo cumple un cierto ciclo. En las culturas agrícolas menos desarrolladas, ese ciclo se repite. En las culturas agrícolas más desarrolladas, el ciclo se repite, pero al mismo tiempo va variando. ¿Sí? Entonces, en las culturas más elaboradas, más sofisticadas, hay el ciclo, que es el ciclo anual, el ciclo de la agricultura, y después hay el ciclo de los ciclos, el siglo. ¿No? Entre los mayas y los aztecas duraba 52 años, qué sé yo. Y después el ciclo de los siglos, ¿sí?, que los hinduistas alargaron a todas las vidas de Krishna, etc. ¿Sí? Pero cíclico. Se podría decir que por primera vez la cristiandad abrió el ciclo del tiempo y lo convirtió en una línea, en una sola, no una línea recta, ni una línea homogénea, pero una sola pasada, que va desde la creación hasta el juicio final. Ese es el tiempo. Se podría decir que con el cristianismo la temporalidad se hizo intensamente dramática. Y ahí uno entiende cómo es que Heidegger a la larga, después de ser, ¿no es cierto?, nazi, se convirtió al catolicismo. No sé si saben eso. Heidegger se convirtió al catolicismo. ¿Sí? Un filósofo plenamente lúcido,
respecto de sus actos cotidianos y del significado filosófico. A lo mejor lo que Heidegger estaba reconociendo es este hecho de que en el tiempo en el cristianismo tiene el carácter dramático del tiempo, es que las cosas ocurren una sola vez. No hay segunda oportunidad. Entonces, de alguna manera, en el tiempo de los cristianos, todas las cosas que se hacen son definitivas. Uno se condena y se condena para siempre. Este es un ciclo, como decía, que no es una línea recta, porque está presidido por una serie de eventos espectaculares, ¿no? La creación, el diluvio, la encarnación, con la pasión y la resurrección, el juicio final. Pero la separé en dos puntos por lo menos, tiene un principio y un fin. Y tiene un principio y un fin, por eso es una sola pasada. Y por eso cada acto, por decirlo así, es para siempre. Una cosa terrible, ¿no? Una cosa terrible. Vayan ustedes a equivocarse. Imagínense el pobre judío Ahasvero, que cuando Cristo, ¿no es cierto?, estaba en el camino al Gólgota y le fue a pedir agua, ¿no es cierto?, el judío le cerró la puerta en la nariz y le dijo, no, a usted lo están crucificando. Entonces Cristo agarró la cruz de nuevo y fue crucificado. Pero la cagó el judío porque no sabía que era Dios el que estaba en la puerta. Y nunca más. ¿Se dan cuenta? Ahora, es un tiempo, no es un tiempo, esa es una temporalidad inseparable de su contenido. Es una temporalidad en que, no sé, porque pasen 10 años o 5 minutos, es una trivialidad comparado con aquello que ocurrió en esos 10 años o en esos 5 minutos. O sea, 10 años del siglo XX ejemplarmente, ¿no es cierto?, no sé, Cambalache, no son lo mismo que 10 años del siglo I. Si ustedes piensan, los primeros 10 años del siglo I fueron la infancia de Dios mismo. Eso no pueden ser iguales, ¿no es cierto?, a los 10 años que hay entre 1778 y 1788, que son los primeros 10 años de Bernardo O'Higgins. A no ser que alguien crea que O'Higgins es una encarnación, etc., ¿no? El tiempo es inseparable del contenido. El contenido está como incrustado en el tiempo. Todos los contenidos son temporales. Por eso es igualmente dramático, ¿no?, la dessacralización del tiempo que hacen los modernos. La temporalidad mecánica es por primera vez en la historia de la humanidad ajena a su contenido. Para la modernidad es perfectamente pensable el tiempo sin cosas. Es perfectamente pensable el simple ser del tiempo sin que haya en el tiempo ser. Porque como hemos visto, el modelo de ser para la modernidad es la cosa. Y entonces el simple ser del tiempo es como antes del ser, no es propiamente ser, ¿sí? No, para que hay tiempo y además, por decirlo así, ser. Kant se dio cuenta que el espacio y el tiempo no se pueden pensar por separado, ¿sí? Y entonces uno diría el espacio-tiempo como continente absoluto en el sentido de que un continente que no está contenido por ninguna otra cosa. El espacio-tiempo antes, en sentido lógico, que cualquier contenido. El espacio-tiempo es pensable vacío. Las cosas son pensables en el espacio-tiempo, pero el tiempo se puede pensar sin cosas. O también la temporalidad es exterior a su contenido. Las dos características. Anterior, puede haber espacio-tiempo sin cosas, pero no puede haber cosas sin espacio-tiempo. Y exterior, el espacio-tiempo no le hace nada al contenido. No hay acción causal entre el continente y el contenido.
Para decirlo de otra manera, las cosas no envejecen porque pasa el tiempo. Las cosas envejecen porque interactúan unas con otras. Es importante notar que esta temporalidad mecánica es también exterior al movimiento. Puede haber espacio-tiempo sin que haya cosas, y también puede haber espacio-tiempo con cosas que no se mueven. Es decir, la idea de todo el universo en reposo durante 30 minutos es perfectamente pensable. Y noten que esos 30 minutos pasan igual, aunque nada se mueva. Por primera vez en la historia humana, el tiempo no es una medida del movimiento. El tiempo sirve para medir el movimiento, claro. Pero para eso tiene que haber movimiento. Si no hay movimiento, hay tiempo igual. ¿Sí? Es importante, aunque a esa altura ya es una pura consecuencia, la exterioridad entre el tiempo y el sujeto. La modernidad le quitó cualquier característica subjetiva a la temporalidad. Los sujetos son cosas. Y es pensable un espacio-tiempo vacío no solo sin cosas, sino sin sujetos. Profesor, por modernidad, ¿qué está entendiendo? En filosofía, desde Santo Tomás hasta Hume. Lo que creo es que Kant es el primero de los postmodernos y es en muchos sentidos el último de los modernos. ¿Sí? O en Kant la expresión postmoderno tiene sentido. En los que se llaman postmodernos no tiene ningún sentido. Los postmodernos son neorrománticos o neoilustrados. La temporalidad mecánica es homogénea en un sentido bien preciso. Todos los minutos miden lo mismo. Muchos físicos que pensaron filosóficamente la física se dieron cuenta que es imposible demostrar que todos los minutos miden lo mismo. Pero es una idea inamovible, o sea, para la modernidad es impensable que haya minutos más largos que otros. También el tiempo es isotrópico. Isotrópico igual dirección significa que el tiempo hacia adelante tiene exactamente las mismas características que hacia atrás. ¿Sí? Eso significa que si todo el universo se atrasara en una hora no cambiaría absolutamente nada. ¿Ya? Eso vale tanto para el tiempo como para el espacio. ¿Sí? Noten que si ustedes corrieran todo el universo, absolutamente todo el universo, 1 metro hacia la derecha, no pasaría absolutamente nada, quedaría exactamente igual. ¿Sí? Hay otros principios como eso. Hay un principio de invariancia de escala respecto del espacio y el tiempo. O sea, si ustedes todas las cosas del universo las redujeran a la mitad del tamaño, en la física clásica no pasaría absolutamente nada. De hecho, todas las cosas son la mitad del tamaño que tenían ayer. Les cuento, o sea, lo leí en la noticia. Lo que pasa es que no podemos darnos cuenta, porque como la sala se achicó en la misma medida, como los lápices se achicaron y las pantallas también, entonces, ¿sí? El tema ahí es cómo se dieron cuenta de que todas las cosas son la mitad de chica o la mitad de grande. ¿Sí? Eso se llama invariancia de escala. Homogeneidad, isotropía, invariancia de escala. ¿Sí? Pero por otro lado, el tiempo, el de la física, este tiempo mecánico, a todo eso, el de la modernidad clásica, de la física clásica. La física clásica es la del siglo XVII y la del siglo XVIII, ¿sí? Hasta la mitad del siglo XIX. El tiempo mecánico, curiosamente, ya es en el sentido de que es dibujable como una flecha, es representable con un futuro objetivo, con un pasado
objetivo, con un presente, por supuesto, objetivo. Cosa notable, el tiempo es pensado como espacio. El tiempo no es pensado como experiencia, como lo hacían todas las culturas humanas. De hecho, ¿no es cierto?, cuando uno dice, ya la clase se me pasó volando, duró re poco, porque se me pasó volando, ¿sí? Ahí uno está estimando el tiempo según su experiencia, o se me hizo larguísima, ¿sí? Eso es lo común, estimar el tiempo como experiencia. Sin embargo, tenemos, debido al liceo, debido a la enseñanza básica, qué sé yo, a que hemos sido educados en el sentido común de la modernidad, tenemos la capacidad así como espontánea, adquirida, pero todas las espontaneidades son así, de representar el tiempo como espacio. A nadie le cuesta representar el tiempo como una línea. Es increíble la cantidad de ideas filosóficas que están contenidas en dibujar el tiempo como una línea. Porque cuando uno dibuja el tiempo como una línea, hace una operación que a lo mejor es la omnipotencia absoluta, se pone frente al tiempo. Fíjense lo que hay en la pizarra. Está todo el tiempo al mismo tiempo. ¿Sí? Y entonces todo el tiempo, todo junto, ya es. Somos nosotros los que vamos transcurriendo. Somos nosotros los que envejecemos. Somos nosotros los que pasamos. Signifique lo que signifique pasar. Al tiempo no le pasa nada. El tiempo no actúa sobre las cosas y las cosas no actúan sobre el tiempo. Por eso es que es un marco absoluto, inconmovible, digamos. ¿Sí? Por eso eso es tan impresionante que Newton, que era bastante inteligente, pensó el espacio-tiempo como sensorium Dei. El espacio-tiempo coincide con Dios. Y entonces, cuando Newton empieza a enumerar las características del espacio-tiempo, eterno, infinito, increado, indestructible, divisible hasta lo infinito, pero no divisible de manera física, qué sé yo, ¿sí? La enumeración de características que hace sin que Newton lo supiera. Lo sabía, pero como de oída nomás, porque él había sido mal alumno, a pesar de que era un fanático religioso, había sido mal alumno de teología, ¿sí? Pero tenía de oída ahí, ¿sí? Las características que Newton le atribuye al espacio-tiempo son las mismas que la escolástica medieval le atribuye a Dios. Eterno, infinito, indestructible, qué sé yo, increado, omnipresente, ¿sí? Omnisciente, ojo, lo sabe todo. Por eso es el sensorium Dei. Newton, de manera teológicamente ingenua, pero muy profunda, pensó, ¿cómo es que Dios sabe todas las cosas? No puede estar recorriendo el universo así, a la velocidad de la luz, qué sé yo. No, sabe todas las cosas porque tiene sus sentidos coinciden con el espacio-tiempo. No sé, pues, si alguien se siente intimidado por los voyeristas, es una idea monstruosa. Porque los voyeristas tienen un punto de vista, en cambio Dios no. El ojo de Dios coincide con todos los puntos, ¿cierto? No me puedo hacer un lado del ojo de Dios, porque el espacio-tiempo es el ojo de Dios, el sensorium Dei. Que todo el tiempo exista al mismo tiempo, o sea, no exista, es antes de la categoría de existencia. Que todo el tiempo tenga ser al mismo tiempo, ¿sí? Genera la ilusión de un punto de vista, que ya lo comentamos, de un punto de vista que no existe. Lo comentamos a propósito de la idea de evento necesario o determinismo histórico. Genera la ilusión de este punto de vista. Alguien que mira todo el tiempo al mismo tiempo, es un punto de vista que no existe. ¿Sí? Porque nosotros estamos metidos adentro. Noten que desde este punto de vista, que podría ser el de Dios, ya he muerto. Lo que pasa es que todavía no llego a mi muerte. A Dios, no sé, pues soy una especie de culebra media complicada, que en el nacimiento empecé a crecer, me transformé en un cierto volumen, repitan, el mismo cuerpo, ahora, todos los ahora ahí delante. Por eso digo que es una especie de culebra. Cuando me moví, esto hizo así, ¿sí? Y si en esa culebra enredada yo hago un corte, veo un ahora, ¿sí? Y entonces, para Dios, ya he muerto,
Lo que pasa es que yo todavía no llego a mi muerte. ¿Sí? Entonces, es importante esto de que en el fondo del ser no hay cambio. En el fondo en el sentido físico. Está el ser y tiene un fondo. No hay cambio. Respecto de ese fondo, el cambio no es sino redistribución. Y eso tenía que ver con algo que hemos dicho en sesiones anteriores, cómo la modernidad redujo la idea de devenir a la idea de movimiento. En el fondo, el cambio no es sino cambio de lugar, cambio de lugar en el espacio y el tiempo. A lo mismo que se redistribuye. Milich Čapek, en un libro notable que se llama Los fundamentos metafísicos de la física, dice, esta es la noción de Parménides. La física clásica del siglo XVII y del siglo XVIII realizó el concepto de Parménides. El ser es un ente quieto. Y hay una apariencia. Esa apariencia es el cambio de lugar. El cambio de lugar produce la apariencia de que hay cambio en el ser. Pero no hay cambio en el ser, hay redistribución nomás. Los constituyentes básicos y el fondo respecto del cual uno puede distinguir esos desplazamientos son un ente quieto. Este tiempo mecánico, sin embargo, es sustantivo. Tiene esa cosa enojosamente metafísica, ¿no es cierto?, que Ernst Mach y después Einstein van a desechar. Es sustantivo. Es sustantivo en el sentido de que hay de manera real y efectiva espacio-tiempo. Entonces, que en Kant el espacio-tiempo es una proyección de la facultad de conocer. Entonces, Kant contribuyó a desustantivizar el tiempo. ¿Sí? No, este es un tiempo metafísico. Todas esas características, ¿no es cierto?, homogeneidad, isotropía, invariancia de escala, son características reales de algo que es de manera problemática, pero es ser. ¿Sí? Uno podría decir que la vigencia de esta noción de tiempo, si nos saltamos a Kant y al idealismo alemán, ahí hay un gran paréntesis en que esto, ¿no es cierto?, fue alterado de manera muy profunda, pero la vigencia va, ¿no es cierto?, desde 1700, Newton, ¿sí?, más o menos hasta 1820, cuando la física se convierte en una disciplina. Ahí vamos a ver qué hizo la física con el tiempo newtoniano. 1700, la ilustración clásica o el momento clásico de la ilustración. ¿Por qué? Porque hay otro momento en que los ilustrados le agregaron algo al tiempo, le agregaron algo impropio, ¿sí? Le agregaron la idea de evolución. ¿Sí? Como he comentado en muchos cursos, el inventor de la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, es el Abate Molina. El Abate Molina era chileno y probablemente inventó esto en Chillán. Chillán, que cerca de Chimbarongo, y ahí viven los chilenos. Ya era chileno, ya. No vamos a decir que era un ciudadano español en una colonia, no, eso ya era Chile, ya. Con toda la oscuridad que eso significa. ¿No? Don Enrique Molina fue a Bolonia, ahí se escribió cartas con Lamarck, con Buffon, ¿no es cierto?, con D'Alembert, ¿sí?, y les explicó la idea de evolución. Y los tipos dijeron, mira, nosotros aquí estamos inventando más o menos lo mismo. ¿Sí? El Abate Molina inventó la idea de que las especies vivas evolucionan, y de refalón, así como sin querer queriendo, además inventó la geología. Inventó la idea de que los continentes, de que las montañas evolucionan. Hay que notar, sin embargo, que evolución es un juicio sobre el contenido, no sobre el tiempo. Son las cosas las que cambian, no el tiempo. El tiempo es inmutable, es exterior. ¿Sí? Aquí, entonces, se le agregó a la temporalidad un juicio sobre el contenido que hay en esa temporalidad, sobre la naturaleza. Es un juicio agregado que no se sigue
de la exterioridad, de la coseidad con que fue pensado en la temporalidad pura. Por supuesto, como se ha comentado muchas veces, esta idea de evolución, que es la idea de progreso, es una especie de secularización de la teodicea. O sea, porque noten que, bueno, me olvidé de ponerle el nombre, pero cuando los cristianos convirtieron el tiempo en un solo ciclo, ese ciclo coincide con la vida de Dios. ¿Sí? No porque Dios haya nacido y se haya muerto, sino porque la vida de Dios es la vida, es el evento de su relación con la creación. Eso es la vida de Dios. ¿Sí? Cuando Dios no tiene esa relación con la creación, digamos, en una especie de mítico antes de la creación. No sé si se dan cuenta que no puede haber antes de la creación. ¿Por qué no hay antes de la creación? Porque en la creación se creó el tiempo, ¿sí? Según los cristianos. Bueno, después de la creación, uno no puede decir de Dios que está vivo. Esa es un predicado que se aplica sobre cuestiones comunes y corrientes. ¿Sí? Bueno, pero cuando hay creación, Dios se comportó, ¿no? Tuvo sus enojos, ¿no es cierto? Le vinieron de vez en cuando unas mañas, unas pataletas, tiró diluvios, paró el sol en un momento con un dedo, etc. Bueno, ahí hay una vida de Dios. Esa vida de Dios se llama teodicea. El tiempo de la cristiandad es el tiempo de la teodicea. Bueno, los ilustrados en el momento los ilustrados clásicos en el momento de euforia, de optimismo, que además coincide con el momento en que llegan al poder. Ilustración clásica, 1720-1760. Esos son los ilustrados todavía candorosos, digamos. Ilustración siniestra, la ilustración en el poder, 1800-1820. ¿Sí? La idea de progreso, que para los ilustrados clásicos era una especie de proyecto, para estos otros ilustrados en el poder era el proyecto político. Claro que la sociedad ha progresado. Una muestra evidente de que la sociedad ha progresado es que nosotros estamos en el poder. ¿Sí? Aquí, como digo, esto es una secularización de la teodicea en el sentido de que se le atribuye a la naturaleza lo que se le atribuía a Dios. Algo que en el lenguaje coloquial se podría llamar historia. ¿Sí? Una secuencia de eventos, pero en el lenguaje coloquial nomás. Algo que en rigor hay que llamar evolución. La idea de evolución tiene una dirección súper determinada, del caos al orden, de lo bajo a lo alto, de lo simple a lo complejo. La idea de evolución claramente es una estimación valórica que se presenta como objetiva. Se hace un juicio de valor, pero se le atribuye ese juicio de valor a la naturaleza misma. La naturaleza misma. La evolución es presentada como ley natural. Como hemos dicho de las leyes naturales, una ley dada, exterior, una ley que afecta a la naturaleza. Ojo, es interesante el punto porque es de la naturaleza, pero es exterior en el sentido de que no es la naturaleza la que produce esa ley. ¿Sí? Una evolución, características continua. Natura non facit saltus. La naturaleza no hace saltos. ¿Sí? O sea, la palabra evolución es estricta. O sea, justamente lo que no hay es revolución. Y con eso, por supuesto, los ilustrados en el poder, ¿no es cierto?, borraron el evento ingrato, ¿no es cierto?, del terror, de la toma de la Bastilla y todas esas cosas, y dijeron, no, eso es una apariencia de irrupción histórica. ¿No? Aquí no hay mutación, no hay ruptura, no hay salto. Hay una secuencia continua y, súper importante, acumulativa. Ahora, noten como está todo el tiempo al mismo tiempo, y como tenemos una ley que es pensada como ley necesaria, como decíamos en alguna sesión anterior,
Entonces, en principio, esta ley evolutiva permitiría calcular el futuro. ¿Sí? La ley resume todo el tiempo al mismo tiempo. La ley, como dice Hegel respecto de esto, es la imagen constante del fenómeno variable. Alguna vez Popper creyó que esto era la teoría de Darwin. ¿Sí? Ya lo he dicho muchas veces, no es la teoría de Darwin, o al menos no es la teoría de Charles Darwin. ¿Sí? Pero si uno sabe harta historia de la biología, uno podría decir, sí, es la teoría de Darwin, es la teoría de Erasmo Darwin, el abuelo, que también se escribía cartas con el abate Molina. ¿Sí? Aquí la posibilidad de calcular el futuro a partir de esta ley evolutiva está ejemplarmente en Laplace, en Simón Laplace. En 1810, Laplace publicó, pleno apogeo de Napoleón, un libro que se llamaba El sistema del mundo. ¿Sí? Que es como la expresión más exaltada de la ilustración en el poder. Si uno supiera la posición de cada una de las partículas del universo en un momento dado y la ley que las rige, lo sabría todo. Eso es la hipótesis del determinismo universal de Laplace. Lo sabría todo. Napoleón, que era pillo, le pregunta a Laplace, oiga, ¿y qué lugar ocupa Dios en ese sistema del mundo? Y Laplace, que era infinitamente prepotente, le dice, emperador, esa hipótesis no es necesaria. Es una hipótesis primero y enseguida, además, el sistema funciona solo. ¿Sí? Hay que tener presente que los ilustrados más lúcidos se dieron cuenta de que la idea de evolución sustantiva era sospechosa. De que afirmar de la naturaleza que realmente progresa, así como alguien alguna vez afirmó que las sandías eran justo del porte, ¿no es cierto?, para dividirla en una familia, y que las manzanas eran del porte que eran para que cabieran en la boca, digamos, ¿no? Interpretando de esa manera el principio de finalidad, ¿no? Todo está hecho para que, ¿no? Por eso los melones, hay unos tipos de melones que tienen como tajadas así, que son justo las tajadas para cortarlo por ahí para que alcance para cada miembro de la familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso de que la naturaleza justo evoluciona? Y evoluciona además hacia nosotros, y evoluciona además hacia el gobierno de Napoleón, digamos, porque la culminación de la evolución de la naturaleza es la historia humana, y la culminación de la historia humana es el gobierno de Napoleón. Eso es como sospechoso. Hume, que es el más lúcido de todos los ilustrados, consideró que la idea de progreso era meramente descriptiva. ¿Ah? Hay progreso para el observador. Acuérdense de la idea de falacia descriptiva, cosas que el observador le atribuye, ¿sí? Hume sostenía que esta idea era muy educativa y que contribuía a formar buenos ciudadanos, y por lo tanto había que propagarla, había que decirle a todo el mundo que había progreso. Recordemos que Hume se entendió a sí mismo como historiador, no como filósofo. Hume escribió una famosa historia de Inglaterra, que fue como la versión oficial, ¿no es cierto?, de la historia inglesa prácticamente hasta fines del siglo XIX. Hume, para decirlo de una manera, ¿no es cierto?, contundente, es como el Francisco Encina de la historia inglesa, ¿sí? Y Francisco Encina no es el mejor de los historiadores, bueno, Hume tampoco. Y Francisco Encina inventó una cierta chilenidad aristocrática, bueno, Hume también. Hume inventó el cuento de la Gran Bretaña. Digo, nuestras historias son súper entretenidas, pero son abiertamente ridículas. Uno tiene la impresión de que la historia europea es entretenida, pero además es menos ridícula, siendo igual de ridícula, ¿no? Para que vean los localismos tropicales de la historia inglesa, ¿sí? Los ingleses son ejemplarmente tropicales, pero hacen como que no son, ¿sí? ¿Dónde queda Bretaña? En Francia. En Francia. ¿Y por qué entonces Inglaterra se llama Gran Bretaña?
Si ustedes comparan la parte de Bretaña en Francia con la parte de Bretaña en Inglaterra, la parte de Inglaterra es más chica. En realidad la Gran Bretaña es el territorio inglés, ¿no es cierto? Enrique II de Plantagenet, Leonor de Aquitania, es el territorio inglés en Francia. Pero entonces después se rompió la alianza con Aquitania y después Juana de Arco y los franceses recuperaron la Bretaña, etcétera, ¿sí? Y entonces los ingleses quedaron a la altura del año 1300, 1400 con la bala pasada, digamos. Antes nosotros teníamos una Gran Bretaña que quedaba al otro lado del canal y ahora estamos aquí en esta cagada de país en que llueve todo el día. Y esa cagada de país se llama Inglaterra, la tierra de los ingleses, de los anglos. Que es un país chiquitito. Uno camina ahí, no sé, a caballo, mediodía, ¿sí? Y ya está en otro país, que es Gales. Se demora 8 horas a caballo y llega a Escocia. Uno agarra un bote y llega al tiro a Irlanda, digamos. O sea, Inglaterra es el país chiquitito, el país de los anglos, de los anglos, que se conservan hasta el día de hoy esas distinciones, y de los sajones, que quedan un poquito más arriba, ¿sí? En Northumbria, los sajones, ¿sí? Y después, claro, llegaron los normandos, etc. Y entonces, cuando los ingleses, a la fuerza, sometieron a los escoceses, cuando sometieron a los galeses, cuando sometieron sangrientamente a los irlandeses, cuando convencieron al señor de la isla de White y al señor de la isla de Man de hacer una unidad política, pues no sé si saben, pero la isla de Man es un país independiente hasta el día de hoy, ¿sí? Vean el mapa, la isla de Man queda entre Irlanda y la isla inglesa, ¿sí? Entonces apareció un historiador que hizo el relato de esa unidad. El historiador que hizo el relato de esa unidad es David Hume, para que vean qué importante es David Hume, ¿sí? A los filósofos analíticos, Moore, Russell, se les ocurrió a principios del siglo XX que Hume era un gran filósofo. Hume creía que él era un gran filósofo, pero nadie lo infló. El Tratado de la Naturaleza Humana fue un fracaso. Y como fue un fracaso, entonces se dedicó a escribir historia y ahí fue muy reconocido. Tan reconocido que, como digo, fue el historiador oficial el que inventó el cuento preimperial. El cuento imperial después lo inventaron en el siglo XIX, ¿sí? Pero el cuento preimperial es el cuento de la Gran Bretaña. Las islas son la Gran Bretaña. Y si ustedes agarran todas las islas juntas, son un poquito más grandes que la Bretaña, ¿sí? Pero todas las islas juntas, digamos, ¿sí? Bueno, Hume consideraba que la idea de progreso, para decirlo en un lenguaje que él no usa, era una falacia descriptiva que tenía una poderosa función educativa. Laplace, que tenía la característica estupidez de los inteligentes, todavía creía que la evolución era sustantiva, o sea que la naturaleza realmente evolucionaba, ¿sí? Como Napoleón era pillo, llevó a puros inteligentes de ministros, ¿sí? El think tank de Napoleón. Y se le ocurrió nombrar a Laplace de ministro, ¿sí? En el sistema del mundo hay una de las tantas cosas que dice Laplace, es la teoría de los átomos, ¿sí? De partículas infinitamente pequeñas, ¿sí? Napoleón escribe de una manera maravillosa, porque era un tipo muy inteligente. Dice: tuve que echar a Laplace del Consejo de Ministros porque trajo aquí al gobierno el espíritu de lo infinitamente pequeño. ¿Se dan cuenta la ambigüedad? Porque efectivamente Laplace había hablado de los átomos, pero el espíritu de lo infinitamente pequeño es que era un chato, no era incapaz de ni... ¿Qué significa ser chato en el gobierno de Napoleón? Significa decir, pero emperador, es que la ley prohíbe eso. Eso es ser chato, pues, si para eso soy emperador, pues, para sacar la ley y poner otra, etcétera. Laplace era como legalista, ¿sí? Era como Andrés Bello, digamos. No, peor. No quiso decir eso. No quiso ofender a Laplace, digamos, ¿sí? Si hay un tipo chato en la historia de América Latina, Andrés Bello. Ese es otro. No, bueno, me estoy empezando a enojar. Voy como de tipo cada vez más mediocre, más mediocre. Voy a terminar hablando de Bernardo Higgins. La idea de evolución, entonces, es separable de la idea de temporalidad.
Y eso tiene un pronóstico súper oscuro, porque a partir de esa separabilidad es que en el siglo XX se destruyó la idea de historicidad. Es separable de la idea de temporalidad, porque la evolución es un juicio sobre el contenido. Pero además la idea de evolución es intrínsecamente débil, porque se presta para ser considerada como una pura falacia descriptiva. Se presta así como súper fácil para decir, sí, claro, pero esto es un cuento para contarle a los niños en el liceo. ¿Sí? Por eso, en rigor, lo que postularon la idea de evolución en sentido fuerte son los románticos alemanes. Y los románticos alemanes llamaron a eso historia. Más que evolución, más que progreso, hablaron de historia. Hay propiamente historia. La afirmación en el romanticismo alemán es: la naturaleza tiene historia, las montañas tienen historia, los seres humanos, las culturas, los pueblos, ¿no es cierto?, tienen historia. Lo que hicieron desde luego para convertir la evolución en historia es afirmar la sustantividad de la evolución. Hay progreso, pero hay progreso en sentido real, no como descripción del observador. Y para hacer eso asociaron la evolución con el principio de finalidad, cosa que en Francia y en Inglaterra no habían hecho. En Italia, donde estaba el abate Molina, no habían hecho. ¿Qué significa asociar la evolución con el principio de finalidad? Acordémonos del principio de finalidad. Significa postular la idea de tensión hacia el progreso. En el abate Molina, en Laplace, ¿no es cierto?, en Buffon, en Lamarck, la afirmación es: la naturaleza evoluciona. Es una afirmación empírica. Ya. En los románticos alemanes es un poquito más fuerte la afirmación. Es que la naturaleza tiende a pasar, ¿no es cierto?, del caos al orden, de lo simple a lo complejo, qué sé yo. Aquí se pensó la relación entre evolución y finalidad de manera ontológica. Es propio del ser tender hacia su complejización. Y eso culmina en Schelling. Para Schelling, el carácter orgánico de la naturaleza es que la naturaleza es un reino de fines reales, efectivos. O sea, todo en la naturaleza tiende a su realización. Y entonces el tiempo empieza a depender de la historia. ¿Sí? El tiempo, por eso en el romanticismo alemán las teorías relativas, no relativistas, relativas del tiempo, materiales del tiempo son más fáciles, digamos, ¿no? El tiempo empieza a ser una medida de la complejización, una medida de la evolución. ¿Sí? O el transcurso temporal no es sino el despliegue del ser. Aislamos artificialmente el transcurso temporal con los relojes, qué sé yo, ¿no? Lo aislamos. En realidad el transcurso temporal está metido en el despliegue del ser. Y el ser por sí mismo tiende a. ¿Sí? Entonces, ojo, la naturaleza misma progresa. Tiene historia. Es interesante Alfred Schmidt, que es uno de los teóricos del grupo de Frankfurt, que no es cierto, de la segunda generación, ¿no es cierto?, contemporáneo de Apple, de Habermas, qué sé yo. Alfred Schmidt tiene un libro muy bonito que se llama El concepto de naturaleza en Carlos Marx, en que investiga las afirmaciones sobre lo natural que hay en los manuscritos, en toda la primera época de Marx. ¿Sí? Ahora, Alfred Schmidt hace ahí una cuestión que históricamente es media penca, que es que relaciona eso con el materialismo dialéctico, ¿no? Y entonces lo que Schmidt sostiene es que el materialismo dialéctico y la concepción de naturaleza de Marx proviene más bien de Schelling que de Hegel. ¿Se dan cuenta?
Es interesante decir que es la idea que tiene Carl Sagan en Cosmos también, ¿sí? En la serie de televisión Cosmos, ¿sí? Sagan en la serie de televisión va contando la historia de la naturaleza desde el Big Bang hasta hoy, ¿sí? Entonces el Big Bang, se forman las galaxias, se forman las estrellas, dentro de las estrellas se forman los elementos químicos más masivos, se forman moléculas complejas, se forman qué sé yo, los ARN, los virus, las células, después los pluricelulares, después viene la evolución de las especies, después aparecen los seres humanos, después aparece, ¿no es cierto?, el lenguaje, la cultura, ¿sí? Cuenta toda esa historia. Hay un capítulo súper bonito en que cuenta toda la historia de corrido, ¿sí? Y entonces los seres humanos caminaron, crearon el lenguaje, la cultura, y aquí estamos, ¿sí? Y entonces resume así: estas son las cosas que pueden hacer los átomos de hidrógeno dados 20.000 millones de años de evolución. Fíjense, el actor de la historia son los átomos de hidrógeno. Sagan podría estar de acuerdo con la frase de Engels: la conciencia no es sino materia altamente organizada. Eso, lo que hicieron los átomos de hidrógeno, es el cosmos. En medio de esa historia hay partes que son muy, muy bonitas, como la poética de la ilustración, ¿sí? Hay un momento en que él cuenta que aparecieron los peces, ¿sí? Resulta que los peces son los primeros seres vivos que tuvieron ojos. Y entonces Sagan dice: y el cosmos pudo ver. Lo que pasa es que el cosmos no ve a través de los árboles o las mesas, ve a través de los peces. Y noten que cuando el cosmos ve, se ve, porque no tiene el lado de afuera, ¿sí? Y después aparece el lenguaje, ¿sí? Y con el lenguaje aparece el conocimiento. Entonces Sagan comenta: somos la manera en que el cosmos se conoce a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Toda esa idea, ese naturalismo, ¿sí?, es el naturalismo de Schelling, de Friedrich Schelling, y que es súper bonito. Y la gracia de Sagan, que era un poeta, ¿sí? El error poético de Sagan es creer que eso es la visión científica, cuando en rigor es súper, para la ciencia formal, todas esas son ideas abiertamente especulativas. De que el cosmos tiene una historia y ve y se conoce, ¿se entiende? Los físicos son mucho más fome, los químicos son mucho más fome, y los matemáticos mucho más fome que eso. Pero Sagan, como digo, es un poeta. Sagan es bioquímico, doctor en bioquímica, y trabajó en la NASA en hacer los experimentos para ver si hay vida en Marte. Es exobiólogo, por lo tanto. Exobiólogo, ¿sí? Biología fuera de la Tierra. Y durante mucho tiempo dirigió la revista Icarus. La revista Icarus es una revista especializada, indexada, como dicen acá los mediocres, ¿no es cierto? Una revista indexada de primer nivel de astrofísica, ¿sí? Y él era el director de la revista de astrofísica. Y en la revista de astrofísica permitió, porque era la voz principal del consejo editorial, permitió durante mucho tiempo artículos sobre la búsqueda de vida extraterrestre, ¿sí? SETI, Search for Extraterrestrial Life, ¿no? Intelligence. Claro, lo terminaron echando de la revista Icarus, porque a la larga se empezó como a desprestigiar la revista, a chacrear, con una serie de hipótesis sobre los extraterrestres, qué sé yo. Él también participó en el proyecto Voyager y hacer el disquito. No sé si saben eso. Las naves Voyager llevan un disquito que dice ahí, ¿sí? Si usted encuentra esta nave, sírvase de devolverla al sistema solar, tercer planeta, parte de arriba, ¿no es cierto? Casablanca, hable con Bill en ese tiempo, ¿no? Y sale el teléfono, ¿no? Para que lo devuelva. Que una muestra de la prepotencia infinita de los seres humanos. Prepotencia infinita. Porque la nave Voyager se va a demorar 40.000 años en llegar a donde está la estrella más cercana, y más encima no va para ese lado, va para otro lado. En la dirección que lleva el Voyager, la estrella más cercana, a la velocidad que va el Voyager, está a más de 80.000 años.
Y noten que a pesar de que la probabilidad, además va a pasar por el lado de un planeta y la gente no va a ver pasando la nave, pues no sé si se entiende, ¿sí? Imagínense que pasa un auto entre la mitad de la órbita de la Tierra y de la Luna. Nosotros no veríamos nada, ¿se entiende? Bueno, aún así le pusieron un lecherito ahí para que la devuelvan. Tiene un disco de oro donde hay canciones de los Beatles. Claro, y de ballenas también, que es la misma clase de cosas, digamos, ¿sí? Pero eso es Schelling. Es interesante Schelling porque Schelling era un mal filósofo y sin embargo resumió el espíritu de una época, ¿sí? El espíritu del romanticismo, del naturalismo romántico, ¿sí? Y eso lo hizo súper bien, ¿sí? Pero tenía una serie de vicios, no siempre sacaba bien la cuenta, las deducciones no son muy rigurosas, qué sé yo, y además hablaban difícil, era un ciútico, ¿sí? Ludwig Feuerbach, en un texto notable, compara a Hegel con Schelling, ¿sí? Y dice que Schelling habla bonito, Hegel habla feo y duro, ¿sí? Hegel asombra a los que piensan, Schelling asombra a los que no piensan. Eso dice Feuerbach. O sea, es como que el efecto de los ciúticos, los que piensan, los filósofos que piensan asombran a los que piensan, los filósofos ciúticos asombran a los que no piensan, y quedan con la idea, aquí debe haber algo súper profundo, pero eso es porque no piensan. Como dice Hegel de manera cruel, dice, ¿no? En ese texto carece de concepto. Como el insulto más grave que Hegel le puede decir a alguien, carece de concepto. En esta idea carente de pensamiento, lo que encontramos es, no sé si se dan cuenta el palo, así, carente de pensamiento. Eso es Hegel. Schelling tiene una profunda influencia permanentemente negada. Digo porque me estoy deteniendo en esta filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán. Hay que considerar la idea de pulsión de Freud, ¿ah?, como una consecuencia de estas tensiones constituyentes de las que habla Schelling. ¿Sí? Schelling le atribuyó a la naturaleza el tener historia. Hay una famosa anécdota según la cual uno de los primeros tipos al que Hegel le mandó la fenomenología del espíritu fue a su amigo Schelling. Y su amigo Schelling le dejó de hablar como por 20 años. ¿Sí? Se enojó, pero mortalmente. Y cuando uno lee la fenomenología va descubriendo las razones por las cuales Schelling se enojó. ¿Sí? Se da cuenta que en realidad Hegel era un bruto, digamos, era un pate vaca, digamos, ¿no? Porque su mejor amigo, que había desarrollado una idea muy delicada, además muy florida, Hegel tiene unas frases así como brutales con que las hace pedazos. Y una de esas frases brutales está en la sección razón, en la razón observadora, ¿no? Hegel, después de un largo razonamiento, de repente dice, bueno, y por lo tanto, la naturaleza no tiene historia. El concepto no se siente en la naturaleza como en su casa. ¿Se dan cuenta? La naturaleza no tiene historia. Eso es decisivo para el concepto de historia en Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel consideró que en rigor lo único que puede tener historia es el sujeto. Hegel relacionó la historia no solo con la finalidad. En Hegel la historia requiere del principio de finalidad sustantiva. Esto que hemos dicho, las cosas tienden a, ¿sí? En Hegel, ¿no es cierto?, la historia está atravesada por una serie de principios. Es como el concepto más complejo, que reúne montones de cosas que son características de su filosofía. La historia en Hegel requiere de la idea de finalidad sustantiva. Pero además, la historia en Hegel está relacionada con la idea de libertad. Y noten que para llegar a la idea de libertad, el principio de finalidad no es suficiente. Hay dos pasitos que dar, ¿sí?
Acordémonos de esos pasitos. Finalidad, autofinalidad y recién ahora autodeterminación. En Hegel esas tres ideas son claramente distinguibles. Y solo la tercera idea tiene que ver con la libertad. La naturaleza es un reino de fines sustantivos. O sea, en la naturaleza todo tiende a, de manera mecánica, hay finalidad mecánica, de manera orgánica, hay finalidad orgánica. Pero también en la naturaleza hay finalidad cuando cuando la ley de la finalidad es exterior. ¿Sí? Por ejemplo, como dijimos en la clase anterior, la ley de gravitación. ¿Sí? Propiamente lo más rico de la naturaleza es la autofinalidad, cuando las leyes finalísticas son interiores. Y eso es lo que Hegel llamaba la finalidad orgánica, frente a la finalidad mecánica. ¿Sí? Entonces, eso sería como la de las plantas tendiendo hacia la luz. Claro, y en ese caso la planta tiende hacia la luz. Hay varios grados, hay varios grados. La piedra que tiende al centro de la Tierra, la planta que tiende hacia la luz, pero después el gato que tiende a agarrar el ratón. El gato es infinitamente más complejo que la planta. ¿Sí? Sin embargo, en la autofinalidad no hay autodeterminación. ¿Sí? La gracia de la autodeterminación es que la finalidad es puesta, no está dada. Y entonces, para que haya historia, tiene que haber libertad en el sentido de autodeterminación. Pero otra de las características por las cuales Schelling, que se entendían perfectamente, ¿no es cierto? Si había alguien que entendía a Hegel era Schelling, ¿sí? Porque conversaron toda la vida. ¿Sí? La otra cuestión por la cual se enojó Schelling es porque Hegel criticó las filosofías de la positividad y planteó una filosofía de la negatividad. Claro que hay autodeterminación, pero la autodeterminación, la libertad, la finalidad sustantiva opera de manera negativa. Y este operar negativo requiere toda una lógica. Este operar negativo produce un montón de problemas. Entre otras cosas, produce el problema de la interioridad mutua entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. El principio de acción negativa hace que lo bueno y lo malo no sean claramente separables. No es que no haya lo bueno y lo malo, pero el juicio sobre qué es bueno y qué es malo tiene que estar situado. El juicio sobre qué es verdadero y qué es falso tiene que estar situado. ¿Sí? Entonces no hay bien separable del mal, no hay bien puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todo bien opera el contrario, opera el principio negativo. ¿Sí? En toda verdad opera el principio negativo de la falsedad. Y si uno dice finalidad sustantiva, libertad como autodeterminación y operar negativo, eso equivale a decir sujeto. Por eso el sujeto es sujeto, porque tiene estas características. Porque es una entidad dramática. Note que esto, el operar negativo tiene que ver con el drama. Drama en el sentido de la subjetividad moderna, tragedia, en un sentido más profundo, más amplio, por decirlo así. La evolución le ocurre a la naturaleza. Y entonces, lo que Schelling llamaba historia, en Hegel debería ser llamado evolución. Un principio exterior. La historia solo es algo que los sujetos hacen. Ojo, la historia no le ocurre. Porque la autofinalidad es le ocurre, una ley dada. En cambio la autodeterminación es él hace, una ley puesta. Entonces se puede resumir así: la evolución es algo que le ocurre a la naturaleza, la historia es algo que los sujetos hacen.
En la ideología alemana dice, y los seres humanos para hacer historia tienen que estar en posición de hacer historia. Y eso es muy hegeliano, porque, claro, no hace historia, ¿no es cierto?, cualquier sujeto. El sujeto hace historia en tanto sujeto libre. Y entonces tiene sentido decir, mire, hay gente que no hace historia. No, porque no es libre. Si la historia es la tarea de la libertad. ¿Sí? La historia es la autodeterminación del todo. Y entonces, esto está relacionado con la idea de que el ser es sujeto. La historia es algo del ser. Es eso en el ser que se llama sujeto libre. Es la acción de un sujeto libre. Pero ojo, la historia es la acción. La historia no es el sujeto. La historia es lo que el sujeto hace. ¿Sí? Eso es súper importante porque, oye, no sé, yo escribo poemas, ¿no? Y yo estoy en los poemas, pero yo no soy los poemas, porque los poemas son algo que yo hago. Entonces lo voy a decir de manera hegeliana. Los poemas, ¿no es cierto?, son mi, en este caso subjetivo, singular, mi ser ahí. ¿Sí? Estoy puesto como ser ahí en algo que es mi acción, que es mi producto. ¿Sí? Muy bien. La historia es el ser ahí de la libertad. No es el ser en sí es el concepto. El ser en sí para sí es el concepto. ¿Sí? La historia es la efectivización del concepto. Es decir, la historia es algo puesto por los seres humanos. Ojo, por el sujeto, no por no por Napoleón, no por el sujeto, o sea, por la humanidad como conjunto. Así que en algún momento dijo que el sujeto es la identidad contradictoria entre Dios y la historia humana. Claro, entonces, claro, la historia es el ser ahí de esa identidad entre Dios y la historia humana. La historia es la bajada a lo concreto de eso, que es, aunque no haya esa bajada a lo concreto. Entonces, si la historia es producto de los seres humanos, para que no quede tan claro, lo voy a enredar un poco, entonces quiere decir que los seres humanos no están en la historia. ¿Se entiende? No. Es la historia es un producto de los seres humanos. La historia no es el continente en el cual los seres humanos habitan. No, la historia es precisamente el producto de ser un ser humano libre. Entonces, ojo, porque en Herder, en Schelling, se llama historia a la historicidad de la naturaleza. En cambio, en Hegel, la naturaleza tiene evolución, no historia. Y lo que puede tener historia es propiamente la humanidad. La historia es el hogar que la humanidad habita porque lo ha hecho con sus propias manos. Es un hogar que no tenía piso, que no tenía muralla. ¿Sí? O sea, no es una casa a la que llegó a vivir. No, es una casa que hizo desde la nada. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una cuestión muy rara que ocurre con el tiempo. Como la historia es lo que los seres humanos hacen, ¿sí? Entonces ocurre que para el concepto, ¿sí?, digamos, el mirado como concepto, el concepto no está en el tiempo. ¿Sí? Que lo dice explícitamente en el saber absoluto y en varias partes de la lógica. El tiempo está en el concepto. El tiempo es algo del ser. El ser no está en el tiempo. El ser ni siquiera es temporal. No, el tiempo es la exteriorización de la esencia como siendo. La exteriorización. Considerado el siendo en el tiempo, se llama historia.
pero considerado. Cuando uno tiene la movilidad absoluta convirtiéndose en ser, y uno pone ese ser en el tiempo, eso es la historia. ¿Sí? Voy a hacer la siguiente comparación a 3 bandas. El tiempo mecánico, Heidegger, Hegel. El ser y el tiempo. Para la modernidad más clásica, el ser es un ente quieto y la temporalidad es una ilusión descriptiva, porque incluso la temporalidad está quieta. Acuérdense que para la modernidad más clásica es pensable todo el tiempo al mismo tiempo. O sea, para la modernidad más clásica el tiempo no transcurre, el ser no transcurre. Nosotros como particulares transcurrimos. Y entonces eso es lo que decía de Milly Čapek, ¿no es cierto? Que él dice, esto es como Parménides. Nuestro concepto de cómo es la naturaleza en el fondo es que la naturaleza no es temporal. Somos nosotros los que transcurrimos, los que interactuamos, qué sé yo. ¿Sí? La temporalidad es una especie de defecto de los particulares, no del todo. ¿Sí? Y entonces tenemos una mentalidad, esa mentalidad ilustrada, fácilmente infinitista. Extensión infinita, tiempo infinito, ¿no es cierto?, etcétera. Heidegger temporalizó el ser. Lo que hizo fue reconocer o postular, ¿no es cierto?, que el ser es una entidad profundamente temporal. O también que el ser mismo está sometido a nacer y perecer. O sea, en Heidegger lo que pasa es que la muerte no es un accidente, ¿no? La muerte es algo del ser. ¿Sí? Entonces por eso es que es tan fundamental, digamos. ¿Sí? Al ser le ocurre que nace y que muere. Ahora, puso al ser en el tiempo. En cambio, lo que habían hecho los modernos era separar el ser del tiempo. La temporalidad es independiente de si hay cosas o no. Entonces Heidegger puso de nuevo al ser en el tiempo y ahora todo el ser está sometido a la contingencia temporal. De nuevo, Heidegger puso al ser en el tiempo. Hegel puso al tiempo en el ser. Note que como Heidegger puso el ser en el tiempo, entonces para Heidegger el tiempo es muy importante. Es muy importante. En cambio para Hegel el tiempo no es tan importante. Es el ser ahí de algo. Hegel puso al tiempo en el ser, no en el sentido de que el ser tenga tiempo, sino en el sentido de que ser y tiempo son la misma cosa. O mejor, en el sentido de que el tiempo deriva, es un derivado de la índole del siendo. El tiempo es un modo del ser ahí de lo absoluto. ¿Sí? Por eso es tan espantoso para los heideggerianos, ¿no es cierto?, esto de que el concepto es anterior en sentido lógico al tiempo. ¿Sí? O, para decirlo de otra manera, el concepto no se muere. ¿Sí? Entonces eso para los heideggerianos es espantoso, porque la realidad de la muerte atraviesa todo. Eso es lo que a ellos les interesa decir. Y entonces para Hegel dice, sí, claro, la realidad de la muerte atraviesa todo lo particular. Atraviesa al todo en su modo de particulares. Pero el todo es como tautológico decir que el todo no se muere. Desde el punto de vista de Hegel, ¿sí? Porque el todo no tiene un lado de afuera que sea la nada, no tiene un lado de afuera que sea la muerte o el no ser, ¿sí? Entonces el todo no se muere. Si ustedes lo traen esto más chiquitito para una cosa más práctica, más como
cotidiana, los individuos se mueren, los pueblos no. O el tiempo de la muerte de un pueblo es absolutamente de otra escala que el de la muerte de un individuo. ¿Sí? Noten que en Hegel, si eventualmente todos los seres humanos como colección mueren, ¿sí?, se muere el ser. Es una cosa que en Heidegger es perfectamente pensable que los seres humanos se mueran y quede ahí la luna riéndose, ¿no es cierto?, de los torpes que fueron los seres humanos que contaminaron el planeta. ¿Sí? En Hegel, si todos los seres humanos se mueren, no existe la luna, colapsa la galaxia de Andrómeda. Hegel, en la parte que él escribió de las lecciones sobre Jesucristo universal, dice que el problema de los orientales fue que descubrieron efectivamente la transmigración de espíritus, pero la aplicaron a los particulares, a los individuos, claro. a los pueblos. Claro, o sea que por supuesto que uno se reencarna, pero no como particular. ¿Sí? El espíritu del pueblo vive ahora de nuevo en él, en este que acabamos de bautizar. Entonces es como que murió un viejo, lo fuimos a enterrar ayer, pero hoy día bautizamos una guagua. Bueno, esa es la muerte y la resurrección. Y el espíritu del pueblo, ¿se entiende? Esa es la reencarnación, por decirlo así. Pero es el pueblo, no es que el alma del viejo pasó al cabro chico, digamos. ¿Sí? Cosa que a mí siempre me ha parecido bastante espantosa, digamos, de nacer varias veces, como les decía en una clase anterior, de estar varias veces en tercero medio, me parece espantoso, o reencarnarse en milico, digamos, ¿no? O sea, ya con eso hay que desechar, digamos, ¿no? Una vez que fui a unas reuniones de Silo, y todo hay que probarlo, digamos. Entonces yo era marxista-leninista y en esa época claramente stalinista, pero leía a Nietzsche. Y en la Jota, ¿cómo leyendo a Nietzsche? Fascista, hitleriano, qué sé yo. Yo leía a Nietzsche, porque era mal militante. Y entonces cuando dijeron, ¿no es cierto?, que Silo era un agente del imperialismo y que todo eso era pura enajenación peño-burguesa, lo primero que yo hice fue ir a las reuniones de Silo. Y ahí se murió hace poco Gómez Coja. Y yo me acuerdo, yo tenía esas ideas irresponsables que uno no debería tener nunca, 19 años, 18 años. Y entonces, uno de los cuentos que los tipos contaban es que de la reencarnación, ¿no? Ellos se reencarnan, los siloístas se reencarnan, así que tenemos siloístas para rato. No sacan nada con matarlo porque aparecen de nuevo, digamos. Y entonces decía, hay gente que es como chata en la vida y vive mirando solo lo terrenal. ¿Sí? Esa gente se reencarna en reptiles. Y hay otros que son súper como idealistas, abiertos, y siempre están mirando el cielo. Esa gente se reencarna en aves. ¿Sí? Pero los reptiles pasan toda la vida mirando para arriba. Y entonces se reencarnan en personas. Y las aves pasan toda la vida mirando para abajo. Entonces se reencarnan en personas también. Y entonces describían el karma y el dharma como una especie de biología aérea terrestre, digamos, ¿no? Y que había una especie de ciclo, uno pasaba por el aire, volvía a persona, si era demasiado pacato y chato, pasaba por el suelo, después volvía a persona, tenía hartas oportunidades de ser persona, ¿sí? Y se conducía, todas las reencarnaciones conducían a ser personas de nuevo, ¿sí? Y el hombre de recta mirada y de justo valor, qué sé yo, que va por la octuple senda, se reencarnaba en personas, lo que miran para adelante, digamos, ¿sí? Entonces la gracia era encontrar, y yo pensé durante años, ¿no?, ¿qué hacer para no reencarnarme en reptil? Y yo ya tenía claro que lo mío no era, sino que era más bien terrestre, digamos, yo no era ni idealista kantiano, ni cristiano, ni católico, entonces iba derecho a reencarnarme en reptil. Y es ahí que encontré la vía media, en Hegel. Así que la próxima vida que voy a tener va a ser de persona, ¿sí? La modernidad tiene una metáfora espacial, claramente espacial, de lo que es el tiempo. El tiempo es una línea, ¿sí? Entonces nos referimos al tiempo como avanzar, como si camináramos en una línea. Si uno tuviera que dibujar, en cambio, la temporalidad hegeliana, ¿sí?,
uno diría que la temporalidad hegeliana es un presente absoluto. En ese presente absoluto, los que son libres, los que están en condiciones materiales, efectivas de ser libres, hacen historia. Y al hacer historia, regeneran, por decirlo así, todo el ser. Todo el ser. Entonces, en la temporalidad hegeliana no hay futuro en sentido real. Así, ya he muerto, pero no he llegado a mi muerte. Y no hay pasado en sentido real y efectivo, así como hay una mesa. ¿Sí? No, para este presente absoluto, el pasado es algo del presente. El futuro es algo del presente. El pasado es lo que en el presente experimentamos como determinación. El futuro es en el presente lo que experimentamos como posibilidad. Eso hace que haya futuros posibles. Y eso hace que haya muchos pasados. Los pasados dependen de cómo experimentamos el presente. Una consulta, eso no está en San Agustín, No la lo sé. expectativa de la memoria. No lo sé, pero ahí San Agustín seguramente pondría la línea del tiempo y pondría la estimación subjetiva de nuestro pasado y de nuestro futuro. En cambio aquí estoy hablando así como ontológicamente, o sea, no hay día de mañana. Que el San Agustín como que decía, bueno, no me acuerdo que Sí. fue la Bella, y decía una cosa así como que el futuro no es como algo que esté allá, sino es una simple expectativa. Y el pasado no es más que una memoria de... Claro, pero ahí hay que distinguir, no sé, habría que verlo, a lo mejor, ¿no es cierto?, en San Agustín hay una cosa que podría ser mucho más interesante de lo que voy a decir ahora, pero hay que distinguir la estimación subjetiva de tengo posibilidades de la afirmación ontológica, el ser no está determinado, ¿sí? Sino que está determinado para atrás nomás, no está determinado hacia el futuro, ¿sí? Hay que distinguir la afirmación subjetiva, todos reconstruimos la historia en la memoria, de la afirmación ontológica, ¿no? Napoleón no existió. Bueno, lo que pasa es que en nuestro relato todo coincide, es el cuento mejor contado, digamos, de todos los cuentos posibles, es el contado más coherentemente. Pero no fui, en el sentido de ser, ayer, tal como soy, en el sentido de ser, hoy día. Ayer no era un ser. No. Ayer yo soy algo que hoy yo experimento como mi ayer. Una idea muy extraña porque el tiempo se va reproduciendo así. Ayer, lo que pasa es que en la metáfora del tiempo, en la metáfora espacial del tiempo, es recomodo imaginarse uno ayer. Entonces uno dice, miren, este es hoy, este es ayer, aquí estoy yo hoy y aquí estoy yo ayer. ¿Sí? Y esto es real ontológicamente y esto es real, ¿sí? O sea, efectivamente yo era un ser ayer, ¿sí? Lo que pasa en Hegel es que este ayer no es, ¿sí? Y entonces, claro que hay un ayer, pero ese ayer está aquí en el borde del hoy, ¿sí? Yo relato mi ser ayer desde hoy, ¿sí? Entonces, claro, una consecuencia de eso es que todo el pasado es pura memoria, digamos, pero una consecuencia a nivel subjetivo de una afirmación tremenda a nivel ontológico. La afirmación tremenda a nivel ontológico es que el pasado no es algo sustantivo. ¿Se dan cuenta? No es que haya un pasado y lo contamos, porque lo que hacemos con el cuento de la memoria es decir, mire, este es el hoy, este es objetivamente el pasado. Lo que pasa es que en el hoy
hay distintos puntos de vista sobre el pasado. ¿Sí? Pero lo que pasó, pasó. Y entonces la reconstrucción es como en la memoria, no en el ser. ¿Sí? En cambio, en Hegel la reconstrucción es del ser mismo. ¿Sí? Ahora, eso es una verdadera locura, porque este cuento es súper fácil de contar, pues todo el mundo entiende eso. El problema es por qué es necesario todo esto. Porque dos consultas con respecto a la primera, de la determinación y la posibilidad. No sé si usted ubica a la triada andina, el tema del sí, no y la posibilidad, cómo podría encajar esa triada en esa figura, y lo otro, cómo entender. Si no ubico a quién, a la triada andina, el sí, el no y la posibilidad. no la ubico, pero habría que ver a qué nivel. Sí, puede ser, se puede parecer, pero habría que ver a qué nivel son esas afirmaciones. Porque la afirmación ontológica de la posibilidad no es igual va a pasar algo, pero yo puedo cambiar mi destino. ¿Sí? No, la afirmación ontológica es que no está determinado lo que va a pasar, que se va determinando ontológicamente paso a paso. ¿Sí? Y lo segundo era para hacer un paralelo entre lo que Hegel plantea de ser ahí en tanto ayer y el acontecimiento, por ejemplo, ¿cómo entender eso? Lo que yo creo que todos los relatos sobre el acontecimiento, aparte de que son un relato sobre la contingencia, lo que se puede criticar aparte, ¿sí? Son eso, son relatos, son construcciones en el orden del lenguaje, porque los tipos se dedicaron no hace mucho tiempo y dan por obvio, ¿no?, a desmontar la ontología. Y entonces lo que hay es precisamente este cuento. Hay el cuento de que el acontecimiento es reconstruido en la memoria según dónde está uno, etcétera. Así que es una especie de teoría de la ideología en la más estalinista, pero pasada por un sedar sociútico. ¿Sí? De que es que si usted era Pinochet, reconstruía el acontecimiento así, si usted vivía en la población José María Caro, lo reconstruía de otra manera. Eso es el determinismo más chabacano, pero basado en el lenguaje, en la deconstrucción de la que se le pasa. Pero en buenas cuentas es eso. Pero sí, pero usted pasa al objetivo en el fondo. Esta versión postmoderna es eso, porque eso sería una especie de versión kantiana del problema. Claro. Donde hay algo así como una fuera del cual no podemos claro. saber nada, pero en esta versión postmoderna no hay nada, ahí solo hay relato. Claro, hay relato, digamos, o a ver cómo decirlo. Oye, eso es cierto. Lo que pasa es que aquí hay un pasado objetivo y sustantivo. ¿Sí? En cambio, lo que los tipos dicen, mire, aquí lo que hay, ¿no es cierto?, es un velo construido por el lenguaje y detrás no hay nada. Y todos estos relatos apuntan a construcciones que están en el lenguaje. ¿Sí? O sea, el acontecimiento precisamente no es algo sustantivo. ¿Sí? Entonces, claro, le quitaron la sustantividad, pero no pusieron ninguna otra sustantividad. ¿Se entiende? Ya, en cambio aquí Hegel le quitó la sustantividad al pasado, pero le puso otra sustantividad, la de la libertad. ¿Sí? O sea, cuando se crea el pasado es ser. Lo que pasa es que es ser puesto. No es una ilusión óptica ni un malentendido. ¿Sí? Pero se puede resolver de manera lingüística. El otro problema que tiene el esquema de Hegel para el tiempo es que, visto desde la particularidad, desde un sujeto individual, es casi imposible de concebirlo, de experimentarlo. Claro. O sea, tiene que pensarse siempre en un nivel quizás más general o más amplio, más colectivo. Para mí, Napoleón existió. El problema es si para el conjunto de la sociedad humana, Napoleón existió. El mismo problema cognoscitivo, ¿no es cierto? Para mí la mesa existe. El problema es si para el conjunto de los seres humanos la mesa existe o no. ¿Cuál es el estatuto de su existencia? ¿Sí? Claro, el sujeto es el sujeto absoluto, no el sujeto particular. Esto no es ni un individuo, ni un pueblo, ni una época. Esto es la humanidad. ¿Sí? Porque estamos hablando aquí de todo. A ese nivel estamos hablando. ¿Sí? Ahora, yo tuve un abuelo y mi abuelo se murió y yo lo voy a ver y ahí están los huesitos. Pero es un problema particular. Hay que distinguir también ahí el tema de la diferencia entre existencia y realidad, el mismo Hegel. Claro. Que la mesa puede existir, pero no ser real en un sentido fuerte. Claro, porque lo que es real es lo absoluto. Eso es lo real. Lo real es la palabra más grande. Y bajo esa realidad hay modos de existencia. Unos más virtuales, otros más efectivos, etc. ¿Sí? Entonces, ojo,
puestas las cosas de esta manera, América no tiene historia. Que la afirmación, en la primera clase yo expliqué el asunto de esto de América no tiene historia, ¿no es cierto? O sea, porque noten el campo semántico que Hegel le da a la palabra historia, ¿no? Habría que decir, América no tiene historia. Entonces uno, si está prevenido, debería decirle, oiga, pero ¿qué es lo que no tiene? Bueno, no tiene sujetos libres. Entonces no habría sujetos. No hay sujetos libres, hay siervos nomás. Hay siervos, claro. Justamente. O hay sujetos que no son propiamente, son sujetos en sí nomás, pero no son sujetos para sí, ¿sí? Y entonces son sujetos que no se han consumado como sujetos que tienen que llegar a ser sujetos. Porque el que algo sea sujeto no es una propiedad dada, no, es algo que hay que ganarse y a patadas, ¿no es cierto?, con sangre de por medio, etcétera, ¿sí? Hay que purificar el ser, ¿no es cierto?, con blood cleaning. El blood cleaning es una cuestión para lavar súper eficiente, ¿sí? Es como el jabón copito, que quita la mancha y deja el hoyito. Pero el sujeto en sí, entonces sería el sujeto dado y el sujeto para sí sería el sujeto. Claro, los sujetos en América han existido como si fueran dados y no se han elevado a su propia condición, que es su posibilidad de ser libres. Y eso dicho en 1807, o sea, no hay por dónde, todavía en 1830, para no decir en el año 2010, digamos, ¿sí? Pero esa afirmación, América no tiene historia, por más o menos 1820, 1825, cuando Hegel estaba en Berlín, ¿sí? A esa altura estaba clarísimo, ¿no? Estaba clarísimo. La historia es algo propio de los hombres libres. Pensemos más allá de Hegel esa afirmación, más allá, ¿no? Porque Hegel era un conservador y tenía su cuento, pero más allá de Hegel eso significa que la historia la hacen las clases dominantes. Así de gusto. Claro, porque son las clases dominantes las que operan como sujetos libres, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, noten que porque hay toda clase de patrias, el sentimiento patriotero no perdona a nadie. Entonces hay unos patrioteros proletarios, que el proletariado es una patria, ¿eh? Para los patrioteros del proletariado, que las clases dominantes hagan la historia una especie de insulto. ¿Cómo se atreve usted a decir que la historia la hacen las clases dominantes? Cuando el bajo pueblo, los trabajadores, las huelgas, la resistencia, el margen y la cárcel y los locos, ¿sí? Todos hacemos historia. Seamos sinceros. Todos tratamos de hacer lo que podamos, pero son las clases dominantes las que hacen historia. La historia la hacen los que van ganando. Y lo que pasa es que nosotros no vamos ganando. Y vamos a poder decir, hacemos historia cuando vayamos ganando. ¿Se entiende? Cuando uno dice las clases dominantes hacen la historia, no quiere decir que las clases dominadas no puedan hacer historia. Lo que quiere decir es que de hecho no la están haciendo. ¿Y cómo sabe usted que no la están haciendo? En este momento se está gestando una huelga en San Lorenzo, una huelga en el otro, y van a bajar 10.000 hasta Iquique, etcétera, ¿sí? La historia se está gestando. Sí, pero aborta a cada rato. Nadie niega que no haya gestación histórica. Lo que pasa es que el único parámetro que podemos tener, ¿no es cierto?, para decir, ahora estamos haciendo historia, es ganar. Mientras no vayamos ganando no tenemos derecho a nada. ¿Se entiende? Porque lo que queremos no es intentar, no, lo que queremos es ganar. Nuestro deber no es hacer lo posible, nuestro deber es conseguir algo. ¿Se entiende? Porque por hacer lo posible, claro, cualquiera se puede detener en cualquier momento de lo posible. Yo hice lo posible. Dice, para la casa nomás. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no había más posibilidades. Es que tú eres momio, yo creo que hay más posibilidades. Eso, como dice Hegel, es una especie de historia de muchachos tosudos, ¿no es cierto? Yo voy a hacer lo posible. Me cagaron. Entonces viene otro, yo voy a hacer lo posible, también lo cagaron. No había que hacer lo posible, había que ganar. ¿Se dan cuenta? Y entonces, dicho de manera brutalmente hegeliana, la historia la hacen las clases dominantes. Dicho de manera brutalmente hegeliana, la historia mundial la hace Europa. ¿Se entiende? Y todos los pueblos periféricos no tienen historia porque les ha sido negada la posibilidad de hacer historia. No es que no tengan historia porque no son capaces de hacer historia. No tienen historia porque ha sido derrotado, ha sido diezmado, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de historia mapuche, está usando la palabra de una manera media metafórica. ¿Se entiende? Porque en realidad, toda la realidad del pueblo mapuche es su incapacidad
de hacer historia, y esa incapacidad no es de los mapuches, pues es una incapacidad inducida por la dominación, por el exterminio, ¿no es cierto?, por la disgregación cultural. ¿Sí? Los mapuches no saben ni siquiera de dónde vienen sus apellidos, no sé si saben eso. ¿Sí? Uno podría ser, porque los mapuches no eran un solo pueblo, eran un montón de tribus y habían etnias diferenciadas con culturas locales, etcétera. Y todavía se conservan los lasquienches, los pehuenches, ¿no es cierto? Todavía hay la memoria histórica de que los abajinos, los de arriba, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, cuando don Cornelio Saavedra pacificó a patadas a la Araucanía, empujó a los mapuches hacia la cordillera y se mezclaron. Después de 1890, muchos mapuches volvieron a sus zonas de origen, pero venían casados con otras personas. Y entonces actualmente no se puede hacer un linaje de apellidos. Es decir, estos apellidos son claramente lasquienches, estos otros apellidos son claramente pehuenches. ¿Entiendes? Porque se casaron todos con todos, se mezclaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese grado de disgregación cultural, los mapuches están en el deber de hacer historia. Y están haciendo todo lo posible. Pero mientras no la hagan, no tienen historia. La historia está en la mano del que va ganando. ¿Sí? No sé si... ¿Cómo decir pura historia para no ser tan mala persona? Bueno, habría que, para no ser tan mala persona, habría que decir historia como tal. Tienen historia, pero no historia como tal. Para que crean, para que sientan que tienen algo de historia. ¿Sí? Porque igual que con la cuestión del sujeto, de si es uno sujeto, los latinoamericanos, por ejemplo, la historia, hay que entender que para Hegel no es que no sean sujetos, sino que todavía no son sujetos. No se han elevado, claro, a lo que podrían ser como sujetos. Uno de los malos entendidos es ese, como que Hegel le niega la subjetividad de manera absoluta a Latinoamérica o la historia, sino que es porque no se piensa históricamente. Bueno, a lo mejor por eso Lukács, tratando de hacerse el pillo, distinguió la clase en sí y la clase para sí. ¿Sí? Para decir, mire, los obreros no tienen conciencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia revolucionaria meramente en sí. Gracias a la educación política, al partido y a la lucha política, llegan a ser clase revolucionaria para sí. ¿No? O sea, se ponen a la altura de lo que potencialmente son. ¿Sí? O conocen el secreto de su historia, como dice, ¿no es cierto?, Marx en una metáfora por ahí. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque esto de que hay historia en el margen, de que hay historia abajo, de que hay contrahistoria, de que hay historia paralela, es el discurso de los derrotados. Forma parte de la larga cultura del masoqueo que proviene de la derrota de la izquierda. Cada uno ha arreglado su conciencia, ¿no es cierto?, ha salido, ¿no es cierto?, de que se cayeron los muros y que nos cagaron a todos de alguna manera. ¿Ya? Y entonces una de las tantas maneras es como la manera del picado, pero igual hicimos lo posible. Igual la historia está jalonada por los éxitos, ¿no es cierto?, del proletariado. Claro que nos cagaron a la larga, pero igual cada uno dio su pelea. Y entonces es como tratar de sacar un plus positivo de algo que en el fondo es una pura cagada, ¿no? ¿Entiendes? ¿Los sujetos que no tienen historia no pueden tener identidad, entonces? La identidad es algo, la identidad es una tarea, no la tienen. Es decir, pueden tenerla, pero nadie tiene identidad de suyo. ¿Sí? Entonces, o sea, el mejor ejemplo de eso son los mapuches, pues. Cuando uno dice hay poetas mapuches y hay sitios en internet, ¿no es cierto? El otro día Villalobos, el historiador Sergio Villalobos, no sabía yo, pero él es anti-mapuche. ¿Sí? Un detalle folclórico. Yo no sabía, pero encontré ahí, dice una cosa que es extraordinaria y tiene su gracia. Dice, los mapuches le deben más a los chilenos que los chilenos a los mapuches. Y empieza a enumerar. Los mapuches no tendrían agricultura, no tendrían casas, no tendrían ganadería, no tendrían orfebrería si no fuera porque la aprendieron de los españoles. Es decir, del pueblo chileno. ¿Se dan cuenta? Y plop. Y entonces cuando uno dice, ¿y cuál era la identidad así como por sustracción, digamos? Si todo esto, ¿no es cierto?, collares, ¿sí?, no son mapuches, porque resulta que los mapuches no tenían, ¿no es cierto?, platería. ¿Sí? Si resulta que la ganadería no es mapuche, porque los mapuches no tenían masa ganadera. Si resulta que cuando llegaron los españoles recién estaban empezando con la agricultura, ¿cuál es la identidad mapuche? Y entonces, si uno se mete ahí, dice, bueno, la identidad mapuche se forjó en el contacto con los españoles. Ah, qué interesante. Ya estamos hablando de otro pueblo, de un pueblo que forjó su identidad en el siglo XVI, XVII, XVIII.
a través de una larga guerra en que, ¿no es cierto?, los españoles aprendieron algunas mañas, los mapuches aprendieron muchísimo más. Profesor, pero en ese sentido no sería conseguirlo deterministamente, ¿En no qué como sentido? algo dinámico. O sea, claro, que la identidad se forja en un momento determinado de la historia y de ahí para atrás no, o sea, de ahí para adelante ni de ahí para atrás no, o sea, es como conseguirlo como algo determinado. No, Me pues, parece o sea, que cultura, la idea... termino con esto, me parece que la cultura es dinámica y las identidades se van forjando, Eso, digamos, se van forjando. en el dinamismo de la sociedad. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo no es que tengan una identidad. Lo que estoy diciendo es que han estado en un proceso de construcción de identidad permanente y los chilenos han hecho todo lo posible para cagarles la onda, digamos. Eso no hay ni una duda. Pero así como toda cultura tiene todo eso. Como toda cultura, precisamente. Pues si los egipcios tampoco tenían identidad el año 4000 a.C., ¿se entiende? Pero es de ahí que los dominaron la agricultura y hicieron las pirámides y se construyeron una identidad. Y probablemente le copiaron la mitad a los sumerios. A nadie debería, ¿no es cierto?, causarle ningún rubor que la mayor parte de una cultura provenga de otra. Eso es lo que siempre ha ocurrido. O sea, los romanos no tendrían ni una gracia si no fuera por los griegos. Pero los griegos le copiaron todo a los caldeos, ¿se entiende? Y los caldeos le habían copiado todo a los babilonios. Aquí la idea como esencialista de una cierta sustancialidad mapuche como tal es un poquitín fascistoide para mi gusto. ¿Se entiende? O sea, como tal fija. Fija. Como tal existe. El tema es que Claro. existe históricamente. Como tal, históricamente. Justamente. Entonces, Claro, de hecho, forma parte de la cultura mapuche ponerse vacuna y hacer sitio en internet. De hecho, Ahora Villalobos sí. postula eso, el mapuche verdadero, el mapuche ese que estaba en cuero, etcétera, y el mapuche Claro. que ahora está haciendo poesía no es mapuche. Justamente, porque él es, Pero es fascistoide. fascista, No, porque por supuesto. conseguir la identidad No, si yo no estoy determinada. de acuerdo con el antimapuchismo de Villalobos. Lo que digo es que en su discurso hay una cuestión que es súper razonable, que es que la identidad mapuche, como todas las identidades, está construida de otras. ¿Entiendes? Hay que si uno quisiera aislar, a ver, si yo quisiera aislar lo que yo solo inventé, sin copiárselo ni a Marx, ni a mi papi, ni a la Gladys Marín, ni a Hegel, o sea, me quedaría re poco, digamos, ¿no? O sea, incluso a mi hijo le puse Pablo por Pablo Neruda, digamos. ¿Qué inventé yo? Pero a lo mejor justamente es un contrasentido hacer la pregunta en esos términos. Hay que, como decía, esto tratar de fijar la identidad de manera sustractiva. Lo que no es, para que quede una cierta esencia. Profesor, en relación a lo mismo, ya que entramos en esos términos, no hay conceptos definidos. No hay conceptos definidos en este sentido, ¿no? En este sentido de la idea, un signo igual y una definición que agota esa idea. Mesa igual, y un cierto enunciado que correspondería a la operación igual. Eso no es. Y eso lo han criticado, Saussure lo criticó la escuela de la filosofía analítica, lo criticaron los semióticos, qué sé yo. Esto no hay. ¿Sí? La idea prudente, digamos, que tiene muchas formulaciones, pero que en Wittgenstein aparece así, es la de campo semántico. Los términos tienen un cierto parecido de familia, dice Wittgenstein, y el campo semántico, el campo de significaciones posibles de un término se superpone a otros. Y de esa superposición surge la posibilidad metafórica, metonímica del lenguaje. ¿Sí? Me parece. Entonces, claro. O sea, hay solamente relaciones suficientes y de referencia. Claro, o sea, eso se puede decir de muchas maneras distintas. Claro. Una manera bien práctica es decir que cuando uno quiere especificar un término, es bueno preguntarse cómo se usa el término. Cómo se usa, no qué significa. ¿Sí? O más práctico todavía, ¿bajo qué condiciones usted diría que este término está presente? ¿Bajo qué condiciones usted diría que una persona es chilena? Aquí hay unos gringos que han vivido 50 años y ahora hablan sin acento, dicen todos los garabatos en regla, son machistas y fascistoides. Entonces uno diría, mire, bajo esas condiciones que haya chileno. ¿Sí? Introduce el elemento de la disputa, de que está en disputa un concepto. Además, claro. Si uno le pone una cierta dinámica a eso, además, claro, los conceptos, los campos semánticos no solo no son fijos, sino que además hay una cierta pelea por extenderlos o reducirlos. Villalobos y la chilenidad, por ejemplo, y otra chilenidad. No, claro.
Por ejemplo, cuando él le niega a los mapuches el carácter de mapuche auténtico, está peleando por el término, ¿sí? Y está peleando de la manera colonialista, ¿no es cierto? Y más encima abusando de una cierta erudición para ejercer eso, ¿no? Como una especie de... Los historiadores sabemos qué, ¿se entiende? Así como el argumento, claro, una especie de argumento de autoridad, ¿no? Para un historiador eso es un puro cuento, ¿sí? Pero yo vuelvo sobre la idea de... O sea, sobre la historia la hacen los hombres libres. Y los hombres son libres en la medida en que tienen el poder. Hasta los hombres libres estamos en Hegel. Cuando relacionamos la idea de libertad con la idea de poder, ya estamos más allá de Hegel. ¿Estas clases dominantes que hacen la historia son pueblos sujetos libres? A ver, pero es que hay distintos niveles, ¿eh? Uno podría decir, la burguesía es una clase de innovadores tecnológicos que puso a su servicio al proletariado y construyó una historia. Y ahí estamos hablando de europeos burgueses y de proletarios, de europeos proletarios. Ya. Pero ahora, como pueblo, el pueblo europeo, incluyendo a los burgueses y a los proletarios, pusieron a su servicio a los otros. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la propagación del capital en el mundo, ¿sí? Hasta el más mínimo blanquito obrero, ¿no es cierto?, europeo, era superior, ¿no es cierto?, a los indios que habían acá en América Latina. Y entonces salía allá de campesino pobre y acá llegaba en calidad de terrateniente, ¿sí? Y entonces, pero ahí hay dos niveles de la situación, ¿no? El pueblo europeo fue aplastando la autonomía nacional de todos los demás pueblos, ¿sí? Y ahí van juntos, por decirlo así, ¿sí? El proletariado europeo es un poco objeto de ese aplastamiento, pero está involucrado, o sea, no solo los burgueses europeos, ¿no es cierto?, han vivido mejor gracias a la riqueza de América Latina, los trabajadores europeos también. Entonces, a la hora de devolver la plata, ¿sí?, los trabajadores europeos no pueden decir que son solidarios con el tercer mundo. No, pues el tercer mundo ha sido más solidario con ellos que no sé qué, porque todos los sobresueldos que han tenido durante 300 años los hemos pagado nosotros, pues. ¿Se entiende? Ahora solidaridad viene siendo una especie de exceso, digamos, ¿eh? Que venga aquí la Confederación Obrera Francesa a pasar plata para el desarrollo de los derechos humanos en Chile, es casi indignante. Y más encima como creyéndose los buenos, digamos. Por suerte ustedes tienen apoyo de estas confederaciones sindicales civilizadas. Y esas cuotas sindicales las pagaron porque tienen más sueldo que el resto de la humanidad. ¿Y por qué tienen más sueldo? Porque lo sacaron de acá, po. Entonces están devolviendo la plata nomás. ¿Entiendes? Pero vaya uno a decirle ahí a los sudacas indignantes que van a mendigar a todo nivel, po, ¿sí? Van a pedir la solidaridad internacional, como si fuera solidario. Decimos, yo vengo y te robo la plata, y cuando me estoy yendo con tu billetera, yo digo, oye, sé solidario, pásame una luquita para el amiguito. Entonces el gallo es súper solidario y le tira una luquita así, no, mira, no te voy a cagar, déjame los zapatos porque está lloviendo, no me voy a ir a pata velar. Bueno, ya, quédate con los zapatos. Ladrón súper solidario, digamos, ¿sí? No, nosotros no tenemos ni mentira de Dios. Aquí hay varios problemas que se entrecruzan y hay niveles de solidaridad. Nosotros somos más amigos de los trabajadores europeos que de los capitalistas europeos, ¿sí? Pero en tanto sudacas, hay otra relación que considerar, que ellos son blancos y nosotros somos morenitos, y eso vale, ¿sí? Que ellos hablan en inglés y nosotros hablamos en un idioma desprestigiado como el castellano, ¿se entiende? Eso vale también. O sea, cuando llegan, no sé, por las negras feministas inglesas, claro, son negras, son feministas, pero son inglesas, pues. Y llegan acá a hablar con las señoras de la población, ¿no es cierto? Yo, mire, hice un doctorado en estudios feministas en Oxford, ¿sí? Y yo soy súper obrera. Sí, pero en Inglaterra, pues. En cambio, mi marido es borracho y se acaba de ir de la casa y mi hijo es marihuanero, acá. ¿Se entiende? Entonces, hay que componer esos niveles, hay que componerlos, porque no están en una jerarquía estricta, pero todo hay que considerarlo. A la hora de los que hubo, nadie puede venir a hacerse aquí como el solidario cuando en realidad nosotros lo hemos puesto todo, ¿sí? Digo, los chinos, los amarillos, los negros, los sudacas lo han puesto todo, ¿sí? Y los que han agarrado son las clases dominantes acá y las clases dominantes allá, con el agravante de que allá además los trabajadores les ha chorreado. Esta cuestión de que chorrea, ¿no es cierto? Cuando sobra plata, claro que chorrea, pero chorrea allá, ¿sí?
Digo eso por quienes tienen el poder o quienes son libres, cuáles son los grados de la libertad, ¿sí? A la hora de los que hubo, ¿no es cierto? No sé, será marxista, será pakistaní, ¿no es cierto? Qué sé yo, será feminista, pero estudió en Oxford. Y entonces, si viene acá, ¿no es cierto? Y se enfrenta a una señora, ¿no es cierto? Que también es marxista, también es feminista, ¿sí? Pero es nana en una casa. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿entiendes? Y hay, no digo que sea imposible la relación, pero hay una prudencia elemental, hay que componer ahí con cierta prudencia, ¿sí? Nos pueden venir a contar el cuento aquí nosotros somos los que traemos la luz, ¿no es cierto? Y la vida visual. Ese es el vanguardismo ilustrado, digamos, ¿sí? Ese es el vanguardismo ilustrado. Ya, me estoy enojando, ya un poco más enojado, ¿sí? Además, Bernardo Higgins era un mediocre, que era lo que tenía que terminar de decir, ¿sí? Eso es. Entonces, no se justifica una clase sin tener la verdad. Lo que voy a hacer en las próximas sesiones es describir los libros de Hegel. Primero, la fenomenología del espíritu, cómo está hecha, después la lógica y después la enciclopedia. No se pueden encontrar.